¿Qué diferencia hay entre cuidados paliativos, tanatología? Bueno, en cuidados paliativos son los que brindamos, como tal lo dice, son cuidados que brindamos al usuario, al paciente, pues para disminuir el dolor o el dolor a la muerte. La tanatología, pues la rama de la medicina, ¿no? Que nos facilita brindarle al enfermo ciertos cuidados que serían ya ahí los paliativos. Ok, en cuidados paliativos y en tanatología se menciona algo importante que son el proceso de duelo como tal. Eh, en cualquiera de los dos se aborda de manera integral todos estos cuidados que nosotros como enfermería vamos a brindar. La tanatología nos va a ayudar con este fenómeno que nosotros conocemos como muerte, una pérdida, un sufrimiento, algo que nos cause un traumatismo psicológico, un trauma psicológico, nos va a ayudar no solo a la pérdida en cuestión de muerte. Cuando hablamos de duelo, estamos hablando a una pérdida a nivel en general. Es decir, si una persona pierde su trabajo, si una persona pierde una relación de amistad, una relación amorosa, una pérdida material, estamos hablando de un proceso de duelo que requiere ser tratado. En el caso de los cuidados paliativos, nosotros vamos a brindar esos cuidados para poder mejorar esa calidad de vida que se nos está presentando, por ejemplo, de acuerdo a la patología del paciente o a lo que le hayan detectado, a lo que esté viviendo en la etapa que esté. Eso es lo que nosotros vamos a brindar, el mejorar el alivio del dolor. Muchas veces esto se relaciona con una enfermedad terminal y nosotros, no todos los enfermeros y enfermeras tenemos esa calidad de tratar a nuestros pacientes. Aquí es importante decirles que, bueno, nuestra pirámide poblacional, ¿quién me quiere decir cómo está ahorita nuestra pirámide poblacional? ¿Cómo tenemos en estos tiempos nuestra pirámide poblacional? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué es lo que abunda más? ¿Los jóvenes, los adultos? ¿Hacia dónde vamos? Pues yo creo que ahorita la población joven es la que más, bueno, yo creo, la que más abunda. Posterior, los adultos. El adulto mayor también abunda en un gran porcentaje. Bueno, pues en cuanto a a la pirámide poblacional, nos encontramos algo muy curioso ahorita en la actualidad, porque tenemos una pirámide poblacional invertida, ¿sí? Esta pirámide poblacional pues nos está indicando que vamos a la baja como personas jóvenes. Lo que quiere decir que en un tiempo determinado solamente vamos a existir más población que esté en la tercera edad que población joven. ¿Por qué? Porque ya las personas ahorita ya no quieren tener hijos, ya tienen menos que antes. Incluso hay quienes no quieren ni siquiera tener esa responsabilidad de tener un hijo.
Entonces, en la actualidad nos encontramos, nuestra pirámide poblacional invertida. Va a llegar el momento en el que esta disponibilidad de los cuidados paliativos, como estamos viendo aquí, va a ser esencial para nuestra población. Entonces, vamos a tener que capacitarnos, los profesionales de la salud, ante esta situación de nuestra pirámide poblacional invertida, para darle precisamente mejorar la calidad de vida. Entonces, ahora que estamos mencionando esta pirámide poblacional que está invertida, va a llevar de la mano, por lo tanto, pues las enfermedades crónicas. ¿Y qué pasa con las enfermedades crónicas? Al, a la vez que van avanzando, a la vez que tienen ese progreso, pues aumenta esta necesidad de llevar estos cuidados paliativos y que se afronten estos problemas de orden físico, psicológico, social o espiritual de acuerdo a su enfermedad. Entonces, esta calidad de vida debe de mejorarse. Este envejecimiento progresivo de toda nuestra población que hemos estado mencionando, pues nos ha permitido también avanzar en cuanto a los cuidados. ¿Cómo avanzar? Tenemos ese aumento de, por ejemplo, de la calidad de vida de los enfermos. ¿Por qué? Porque estamos ya actuando de manera más oportuna, estamos brindando a esta sociedad que demanda esta disponibilidad de cuidados paliativos, pues una respuesta por parte del personal de salud para darles ese cuidado integral, ese cuidado holístico, como ya lo han visto anteriormente, que requiere no solamente él, lo requiere también la familia. Pero aquí tenemos una barrera importante. Por ejemplo, a pesar de estos avances que hemos estado mencionando en cuanto a los cuidados, pues qué tanta disponibilidad hay de esos cuidados a nivel ya hablando internacional, a nivel mundial. Pues según nuestros datos que nos arrojan estudios recientes, tan solo un 14% de las personas que necesitan asistencia paliativa la reciben, porque no es lo mismo, por ejemplo, estar en un país que tal vez está legalizada, una palabra que es como muy común en algunos otros países, que es la eutanasia, que muchas veces entran en controversia. ¿Qué es la eutanasia? ¿Quién me dice qué es la eutanasia? Es cuando es provocado intencionalmente la muerte de una persona. Mm, es provocada, pero más bien va como una decisión de la persona que no tiene alguna posibilidad de que su enfermedad se cure. Sí, Y es entonces, como que ayudarlos a morir un poquito más sin dolor, a los pacientes que están sufriendo de alguna enfermedad. Por ejemplo, los pacientes, bueno, yo he escuchado que pacientes con cáncer y luego pues les hacen la eutanasia. Bueno, en Estados Unidos, aquí no, pero pues es para ayudar el proceso del dolor. es correcto, gracias. Sí se les da el alivio de ese dolor, pero hay personas que no están de acuerdo. Estamos enfrentándonos a una diversidad cultural que a veces no nos permite el darnos cuenta, o hasta nuestro mismo egoísmo, ¿no? Porque la familia, cuando enfrentan un proceso de enfermedad terminal de algún familiar, y es comprensible porque cada quien afronta ese duelo, ese proceso de diferente manera, pero sí llegamos a ser un poquito egoístas al momento que estamos hablando ya de paliar, de unos cuidados paliativos que requiere mi familiar. ¿Por qué? Porque no quiero que parta de este mundo, porque no tengo miedo a lo desconocido, porque lo quiero tener conmigo, porque sé que si se va voy a sufrir. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Tal vez la persona ya es una persona mayor y no es que ya deba morir,
es que se le debe de dar ese proceso, porque muchas veces por mantener viva a esa persona lo dejan conectado a cuanto equipo médico necesiten, eh, con tal de que sigan aquí con ellos, con tal de no sentir ese dolor de la pérdida. Y entra aquí en controversia porque no te puedes meter en ese ámbito personal, no puedes decirle deja de hacerlo sufrir, no puedes decirle ya no está, ya no es la persona que tú conoces, ya no está comiendo por sí solo, ya no respira por sí solo, pero tú lo quieres tener aquí, y resulta también en un acto de egoísmo de acuerdo a los cuidados paliativos, porque qué calidad de vida le estás dando a esa persona, qué calidad de vida tiene la persona que requiere la asistencia en su totalidad de su supervivencia. Aquí sí me gustaría escuchar la opinión de cada una de ustedes. ¿Qué tanto creen que sea conveniente que una persona siga con tanta asistencia médica, a pesar de que tú como enfermero no te puedas meter en esa situación, porque te puedes meter en un problema incluso legal, que se respete? Pero ¿qué opinan ustedes de esta situación? Pues yo creo que aquí, como cada cabeza es un mundo donde muchos podemos decir, no, pues sí, yo sí aceptaría una eutanasia, ¿no? Al momento de que yo esté sufriendo en alguna enfermedad, pues sí, sí aceptarla, pero aquí es muy difícil de cambiar a las personas en la mentalidad, ¿sí? Aquí yo he escuchado mucha gente que dice, si van a entubarlo, a ponerle el tubo endotraqueal, no, no, que no se lo ponga. Entonces, pues ahí obviamente dices tú, ¿cómo no se lo vamos a poner? Tú como profesional de salud dices, es que ¿cómo no le voy a poner el tubo? A lo mejor esto le ayuda pues a salvar su vida, ¿no? No sabemos porque estamos en un riesgo, o sea, estamos haciendo lo que se pueda nosotros como profesionales de salud. ¿Para qué? Para que su vida a lo mejor continúe, pero también hay veces que el familiar pues sí nos dice no. O sea, no quiero que le pongan tubo y no quiero que le pongan tubo y firmo de que no le pongan el tubo. Entonces ya ahí como que nosotros como profesionales de salud también no sabes a dónde hacerte. ¿Por qué? Porque como dice usted, si yo se lo pongo y el familiar no me autoriza, pues obviamente me puedo meter en un problema legal y ahí es donde pues ya el que va a perder pues es nosotros como profesionales, porque al final de cuentas, si nadie te autoriza de que tú puedas colocar un tubo endotraqueal, pues ahí sí nos metemos en grandes problemas. Así es correcto lo que dice Gisela. Creo que aquí nosotros no tenemos esa disponibilidad, esa permisión de meternos de esa manera. Desgraciadamente también aquí nos encontramos una de las barreras también importantes al momento de brindar esos cuidados paliativos, es esta reglamentación que es muy excesivamente restrictiva en cuanto a los medicamentos que se utilizan para los cuidados paliativos. Nosotros tenemos una escala de analgesia, la han escuchado, la han visto, la han utilizado. No, yo no la he utilizado y tampoco la desconozco. Bueno, aquí la vamos a ver. Esta escala de los medicamentos de analgesia, escala de analgesia, incluso la pueden anotar si gustan, es una escala que tiene la OMS de acuerdo al tipo de dolor, los medicamentos que puedes utilizar, ¿sí? Esta escala del dolor debe de ser respetada, porque muchas de las veces pensamos que ponerle todos los medicamentos contra el dolor a la persona aliviarán o no, o detendrán esa sensación de dolor que está presentando. Sin embargo, ¿qué estás afectándole al paciente? Porque ya, por ejemplo, cuando llegamos a los medicamentos que son opioides, a los medicamentos que ya tienen una restricción de las funciones que nosotros realizamos, como por ejemplo el estar activos, el estar poniendo atención, el estar sentado, incluso el poder sostenerte en pie. Sí, entonces aquí es necesario conocer esta escala de analgesia por parte de la OMS para nosotros saber también los medios adecuados para el alivio de este dolor, como bien nos lo menciona aquí, y de esa manera, pues, qué tanto le estás afectando
su calidad de vida a tu paciente. Sí, entonces hay que valorar eso porque muchas veces los tienen sedados y no les dan la oportunidad incluso de convivir con los familiares. Entonces también los cuidados paliativos entra dentro esta capacidad de nosotros como personal de salud, el garantizarle también a los familiares esta transición que va desde pues el progreso de su enfermedad hasta el final de su enfermedad, pero darle también esa calidad de vida que pueda convivir, que incluso se pueda despedir. Yo veía mucho el caso de una señora, no sé qué tanto estén metidas en las redes sociales ustedes, chicas, pero hay un caso que incluso salió en varios medios de comunicación de una persona que tiene cáncer de mama, pero ya está en etapa terminal. Le detectaron este tipo de cáncer muy agresivo que incluso hace metástasis en muy poco tiempo, pero ella daba unas pláticas, incluso salió como en un tipo podcast, en un tipo documental, en donde ella dice que desde que se enteró de su diagnóstico ella ya sabía que iba a morir. Las personas que tienen el tipo de cáncer que ella tiene generalmente ya se lo detectan cuando está en una etapa terminal, desgraciadamente, y llega a este momento en el que, por ejemplo, la tasa de supervivencia de estas personas que ella platica, pues no llega ni siquiera al 10%. Las personas que tienen este tipo de cáncer, que incluso ya no es un moño rosa, dice ella, ya es un moño negro, llegan a vivir máximo 4 años. Entonces ella ya sabía desde ese momento que iba a morir. Ella dice que al principio no lo aceptaba, que al principio no quería incluso nada, no quería, entró en depresión y demás. Tuvo que tomar esta consejería tanatológica que le ayudara a entender ese proceso, porque también es un proceso de duelo para ella el aceptar su enfermedad. En este proceso llevó esta ayuda tanatológica que incluye también un apoyo psicológico, que incluye también la intromisión de su familia para que les den esa oportunidad pues de vivir ese tiempo cual le quede de la mejor manera posible. En este momento ella, a pesar de que lleva su enfermedad, de que ya está un poco pues o más bien mucho avanzada, que ya le cuesta incluso hasta respirar, dice ella, ya le duele hasta respirar. Diario publica videos en TikTok y dice que ella así también canaliza el proceso que está viviendo. Entonces eso también le ha ayudado la convivencia social, le ha ayudado la convivencia con su familia, le ha ayudado también a que no la vean diferente. Ella mencionaba mucho, por ejemplo, cuando tuvo que quitar su cabello, que pues la gente la veía con lástima y que a ella no le gustaba, que ella quería que la vieran de una manera normal, como si fuera una persona común y corriente, simplemente que no tenía cabello. Entonces desde ahí nos damos cuenta que entran también los cuidados paliativos, porque si tú no le das ese recibimiento, esa calidez a esta persona para que se sienta adaptada a la sociedad, para que se sienta también con su familia, que se sienta tranquila, que no se sienta, como decía ella, victimizada. Desde ahí tú le estás brindando una calidad de vida a esta persona, ¿sí? Porque dice ella, yo sé que me voy a morir, yo sé que estoy enferma, pero yo también necesito esa adaptación, yo también necesito ese reconocimiento como si fuera una persona, no alguien que va a perderse o que necesita la ayuda en cada cosa que hace. Entonces, desde ahí nosotros ya estamos observando qué tipo de cuidados paliativos se le están brindando incluso en la unidad de salud donde va, porque ella ya se lleva súper bien con los médicos, con las enfermeras, con su fisioterapeuta, se lleva súper bien también con su tanatóloga. Entonces, desde ahí nosotros estamos viendo que se le está brindando estos cuidados paliativos de manera integral, porque incluso ya le ponen también su analgesia para que no sienta ese terrible dolor que le da por el cáncer. Ya desde ahí estamos viendo la atención que se le está brindando
pues a esa paciente, porque incluso hasta la ayudan a grabar sus videos, porque eso es lo que a ella le hace feliz. Entonces, pero también aquí hay algo importante que nos dicen, por ejemplo, ¿qué tanta formación tenemos nosotros como personal de salud? Porque simplemente con la pregunta que hice de ¿conoce la escala de la analgesia? ¿Qué tanta formación y concientización tenemos sobre los cuidados paliativos? ¿Qué tan capacitados estamos nosotros para brindar este cuidado? ¿Qué tanto trabajo hemos hecho por nuestra empatía hacia la otra persona? Porque yo les digo mucho a mis alumnos, si no estás contento en el área en el que estás y lo estás haciendo por dinero, o por necesidad, porque así es, ahí no es, ¿sí? Porque nosotros estamos para ayudar, no nada más para ir, pararnos en donde nos paguen más o menos bien, aunque no me guste. No, nosotros estamos para realizar nuestro trabajo de manera completa porque estamos atendiendo personas, aunque suene muy cliché, muy repetitivo, porque muchas veces eso nos dicen, es que estoy tratando con personas. Sí, y no es fácil tratar con personas porque la mente es un mundo. Entonces, si tú no tienes esa capacidad de regular un poco tus emociones, no tienes esa capacidad de socializar con las personas, tampoco tienes esa capacidad de empatizar, porque empatizar no es nada más, me siento y hago como que te escucho o hago como que te atiendo y me voy, cumplo con mis actividades y me voy. No, la empatía va mucho más allá de eso y la empatía va de la mano con la ecpatía. ¿Qué es la empatía y qué diferencia tiene con la ecpatía? ¿Alguien de ustedes sabe? La empatía es mostrar aprecio a la otra persona. Creo que la empatía es como los gestos que nosotros reflejamos ante ese aprecio con esa persona. Ok, la capacidad de nosotros como persona eh, al momento de que, por ejemplo, tenemos esa percepción de las emociones de la otra persona, de un común, los sentimientos de los demás, que no tratamos de juzgarlos, que nos ponemos en sus zapatos, por cambiarlo en otras palabras, esa capacidad de nosotros para ponernos en los zapatos de los demás. Pero ¿qué es la empatía? No son los gestos, pero gracias por la participación, me gusta que sí participen. La empatía es, yo no voy a mezclar mis emociones con las emociones de los demás, pero sí le voy a dar mi empatía, sí voy a tratar de entender, porque nunca vamos a entender por completo qué es lo que le sucede a la otra persona, ¿sí? Incluso hasta los cuidados paliativos entra esto que se llama el no decir palabras que no le van a ayudar a la persona. Sí, es como decirle, ay, pues, ¿estás triste? No estés triste. O por ejemplo, cuando la persona está deprimida, ay, no te deprimas, estás vivo, estás respirando. No le va a ayudar absolutamente nada, ¿sale? Porque no sabemos el proceso, lo que está viviendo la persona, no sabemos cómo se siente a nivel personal, no sabemos incluso el nivel de dolor o el impacto emocional que está causando la situación que está viviendo. Entonces no le puedes decir, por ejemplo, esta palabra que muchos dicen, es que yo te entiendo porque pasé por lo mismo. No, no lo entiendes ni pasaste por lo mismo. Puede que hayas pasado una situación similar, pero de ninguna manera tú entiendes el dolor que está pasando esa persona, porque para lo que para ti a lo mejor fue en una escala del 1 al 10, para ti ese dolor fue un 2, para esta persona es un 10, aunque esté pasando por la misma situación que tú. Entonces, desde ahí nosotros nos damos cuenta, desde ese vocabulario que usamos, qué tanta empatía tienes por la otra persona. ¿Comprendes bien lo que es la empatía? ¿De verdad te estás poniendo en los zapatos de los demás? Entonces,
Nos decía mucho una profesora que nos impartió un curso de precisamente de cuidados paliativos. Ustedes de verdad, cuando abrazan a una persona que está pasando por un proceso de pérdida y le dices, lo siento, ¿de verdad lo estás sintiendo? ¿De verdad estás sintiendo esa emoción que está sintiendo esta persona? Pues no lo estás sintiendo. ¿Sabes qué? Te abrazo, estoy contigo para lo que necesites. Cambia a decir, ¿sabes qué? Lo siento. ¿Qué crees que piense la persona? Pues no, no lo sientes, no sabes cómo me siento. Porque es lo que les digo, en una escala del 1 al 10, uno puede sentir menos, otro puede sentir más, el impacto emocional va a ser todavía mayor. Incluso estamos hablando aquí, también cuando hablamos de tanatología, porque van de la mano, ¿qué tanto apoyo emocional estás brindando a una persona? ¿De verdad estás comprendiendo lo que está pasando? O por ejemplo, cuando te dicen es que me siento triste, me siento mal, siento que no puedo, siento que todo se me está acabando, siento que el mundo se me está acabando, tengo salud, tengo familia, tengo todo, pero me siento mal. Y a veces hasta juzgamos, ¿no? Decimos, es que, ¿por qué se siente así? Lo tiene todo, no es posible. O por ejemplo, lo que comúnmente nos dicen, en mis tiempos pues no pasaba eso, no necesitaba un psicólogo, no. La ayuda mental es igual de importante que la ayuda física y no nos damos cuenta, porque también el proceso que llevamos a cabo en el cerebro, el proceso mental que nosotros llevamos a cabo a diario, el impacto emocional que nos puede dar alguna impresión, alguna noticia mala, como es en los cuidados paliativos, pues necesitamos ese apoyo psicológico, necesitamos esa fuerza emocional para afrontar esa situación y no nos estamos dando cuenta de eso. Y las personas no tienen esta educación también, no todas las personas tienen esta educación de decir, me voy a atender mentalmente. Si no nada más existe una terapia psicológica, existen diferentes tipos de terapias y no me estoy dando cuenta que las necesito o no lo quiero aceptar por el miedo al que dirán, porque así somos. La sociedad está tan metida en nuestro ámbito personal que lo tomamos en cuenta incluso para tratarnos a nosotros. Entonces, no vamos a decir que vamos a afrontar una mala noticia de una manera pues positiva o de alguna manera, por ejemplo, que estamos felices al momento de recibir. No, lo que queremos decir es este manejo de las emociones. Por ejemplo, en una situación en donde tengamos que afrontar estas malas noticias, ¿qué tanto voy a manejar mis emociones? ¿Me siento mal? Sí, me siento mal. Pero ¿qué tanto me está afectando, por ejemplo, a nivel alimentación, a nivel físico? ¿Qué tanto me está afectando también para, incluso para relacionarme con los demás? Ya no hablo, estoy en un estado de shock. ¿Qué estoy haciendo? Eh, Estoy en un ambiente en donde no quiero estar. Incluso hasta estoy consumiendo drogas, estoy consumiendo alcohol. ¿Qué es lo que estoy haciendo por mí? Entonces aquí nos damos cuenta que no nada más estos cuidados paliativos engloban a la persona que está enferma, engloban a la familia que también necesita un apoyo emocional importante para poder sobrellevar esta situación y poder sobrellevar incluso pues su vida personal. Ahora, ¿quién me dice qué significa la palabra resiliencia? ¿Quién me dice qué significa la palabra resiliencia? No lo busquen, lo que salga.
No, la verdad no, no recuerdo qué es resiliencia, Lo que pero me sea. imagino que es algo parecido a lo de empatía y empatía, o sea, que son, pues obviamente que no vamos a mezclar las emociones, solamente vamos a escucharlo. Me imagino que es algo parecido. Ok, gracias por participar. Aquí no tengan miedo a equivocarse, chicas. Recuerden que pues el crecimiento a nivel vocabulario y a nivel mental es también parte de decir nuestras ideas y no tener miedo al error. La resiliencia se va a escuchar mucho en cuidados paliativos y en tanatología y a lo largo de toda su vida. Es una palabra que es la clave para que ustedes puedan afrontar las situaciones difíciles que les presenta la vida. Entonces, esta resiliencia es mi capacidad de adaptarme ante un estado difícil, ante una situación que no estaba prevista. Es mi capacidad de adaptarme a las situaciones que me está presentando la vida. ¿Qué capacidad mental tengo yo para, por ejemplo, recibo una mala noticia, eh, ya sea a nivel personal, a nivel salud? ¿Cuál es mi capacidad de afrontar esa situación? ¿Sí? Porque a veces tenemos esta idea de que ser positivo, alguien estornudó, salud. Tenemos la idea de que ser positivo es ver la vida color de rosa y sonriendo. No es así. El ser positivo también es ser resiliente. Es, ¿sabes qué? Me siento triste, me siento mal por esta noticia que acabo de recibir, me siento incluso perturbada, me siento enojada, me siento frustrada, pero al mismo tiempo afronto esa situación de la mejor manera. ¿Cómo es afrontarlo de la mejor manera? Estoy triste, pero estoy atendiendo a mi necesidad fisiológica de comer. Estoy triste, pero estoy atendiendo esta necesidad de trabajar. Estoy triste, pero estoy reflexionando acerca de lo que me está sucediendo. Estoy triste, pero no estoy enojada con los demás. ¿Sí? Esa es mi capacidad de adaptarme a la situación que estoy viviendo. Y eso también va de la mano con ser positivo. ¿Sí? Entonces, resiliencia nos va a ayudar no nada más en brindar estos cuidados paliativos, porque también a nivel personal, nosotros que somos enfermería, a nivel personal, sí nos llegan a afectar estas noticias. ¿Han pasado ustedes alguna situación en donde esta noticia o el ver a un paciente incluso que fallece, el ver la familia, cómo está destrozada, cómo está a nivel emocional, llegas a tu casa y te quedas triste? ¿Les ha pasado alguna vez? Sí, A ver, platíquenme un poquito. bueno, por ejemplo, en mi caso es cuando fallece mi abuelo. Al momento de que fallece, pues me duele, ¿no? Porque era una persona con la que convivía mucho. Entonces, al momento de que lo estuvimos velando, su cuerpo y todo, pero yo no lo asimilaba, o sea, yo decía, no, pues él todavía sigue aquí con nosotros, ¿no? Entonces, como que el duelo no lo viví como tal, de que ya estaba muerto, de que él ya no iba a estar con nosotros físicamente. Y pasando los años, pues me doy cuenta que ya no está, que ya no está para hablar con él, que ya no está para escucharme. Entonces ahí es donde empieza como que esa etapa de dolor que no viví en el momento de sus días que estuvo ahí, de sus últimos días, Ujú. como que no viví ese duelo que tenía que haber vivido, que tenía que haber sacado. Entonces ahorita es donde me acuerdo y me duele el saber que pues ya no está aquí, que ya no nos vamos a hablar, ya no nos vamos a ver, aunque sé, bueno, pues que a lo mejor nos escucha, me ve y todo, pero pues ya no es lo mismo. ¿Por qué? Porque en el momento de que yo tenía que sacar ese duelo, pues no lo saqué, y ahí es donde entra también el apoyo que comenta, que el apoyo psicológico, porque no es porque esté loca, sino porque ese dolor me va a ayudar a sacarlo, esas emociones. Psicología me puede ayudar a sacar eso que siento ahora,
del dolor que ya se vivió y que no viví en el momento, pero pues aún estoy a tiempo de a lo mejor de hacerlo, ¿no? Claro, muchas gracias por compartirnos esa experiencia. Yo creo que es importante y no estamos, dirías tú esa palabra que dijiste loca, ¿sí? No es que estemos locos, es que necesitamos esa atención, así como nosotros necesitamos, por ejemplo, una buena alimentación, así como necesitamos hacer ejercicio, así como necesitamos un médico para cierta enfermedad, también necesitamos atender nuestra mente. Si nuestra mente está mal, todo lo demás falla. Sí, está comprobado científicamente. No nada más lo estamos diciendo por alguna creencia. Aquí también es importante que ustedes se observen a nivel personal cada año, porque no somos la misma persona que somos el año pasado, y si lo somos, aguas, porque entonces no estamos poniendo atención a lo que nos hace falta cambiar. Por ejemplo, no todas las personas somos perfectas a nivel personal. En este aspecto de juzgar, por ejemplo, a las personas, de, ¿sabes qué? Yo tengo una creencia, ella tiene otra creencia y no estoy de acuerdo, ella cree en otra cosa o él cree en otra cosa y no estoy de acuerdo e intento como meterle mis ideas y demás. Y eso está súper mal y por eso no nos ayuda a ser empáticos tampoco. Porque si tú te sientas con una persona, incluso con tu paciente que está requiriendo cuidados paliativos, y esta persona te está platicando a lo mejor de que, no sé, un ejemplo X, por ejemplo, vamos a hablar de la vestimenta. Es una persona, estoy hablando de una persona mayor con una persona mayor y te está hablando de vestimenta y de música. Es un ejemplo muy random eh, y te dice, es que las muchachitas que se visten así, no sé qué, no sé qué, y entonces tú te empiezas a enojar porque tienes una idea diferente, dices, es que la vestimenta no importa. Y entonces cuando se lo dices, empieza una controversia, ¿sí? Cuando le dices, es que yo no estoy de acuerdo porque ahorita ya cambiaron las cosas y tú estás mal, entonces esa palabra de tú estás mal ya es como decir que tú tienes la verdad absoluta y yo siempre digo, no tenemos la verdad absoluta. ¿Qué es lo que va a pasar ahí? Por ejemplo, si una persona, yo te estoy escuchando, no te estoy oyendo, te estoy escuchando, que tiene que ver también con esa empatía. Voy a escuchar tus opiniones, voy a escuchar lo que tú piensas y lo que te voy a decir está bien que tú lo pienses así, digo, es tu forma de pensar, pero yo pienso así. Si ya cambia a decir tú estás mal, ahí ya no estamos siendo empáticos, estamos diciéndole a la persona que vaya en contra de sus creencias y estamos entrando en un conflicto, ya no estamos brindando esa escucha activa que supongo que ustedes vieron en técnicas de comunicación y si no, desmiéntanme. No, sí, sí lo vimos. Si esa, Sí. ya no estás brindándole esa escucha activa, ya no le estás dando la oportunidad de que te platique, de que te esté diciendo cómo piensa, de que se esté incluso desahogando. Él habla a los pacientes que requieren de cuidados paliativos, les ayuda también a sobrellevar este proceso y más cuando, por ejemplo, son personas que están inmunocomprometidas, que los tienen aislados, pues estamos hablando de una persona, por ejemplo, que necesita ser escuchado porque no puede estar con su familia las 24 horas del día. ¿Y quiénes creen que estamos al pie del cañón ahí? Pues nosotros. Entonces nosotros vamos a ser ese medio también por el cual el paciente esté tranquilo, por el cual el paciente pueda desahogarse un poco, por decirlo de alguna manera. Y no nos damos cuenta de eso. A veces nada más es como, hola, tenga sus medicamentos, adiós. A veces no nos da tiempo, es comprensible, pero tampoco vamos a tratar mal a la persona. A veces la carga de trabajo es tal que no tenemos el tiempo o esta disponibilidad, como bien nos lo menciona aquí, de brindarle esa escucha activa y ese momento de empatía. No quiere decir que no voy a ser empático. Tal vez voy a llegar y mientras hago mis actividades no voy a mezclar lo que estoy sintiendo y muchas veces nos lo repiten. No mezcles lo que te pasó en casa con lo que con las actividades que vas a hacer.
y nos lo repiten. ¿Y qué haces tú para que eso no suceda? Porque pues no es como tan fácil de llegar y decir, por ejemplo, estás triste, ya no estés triste, sígueme para más consejos, ¿no? No vas a llegar a hacer eso, ¿sí? ¿Qué necesitas? ¿Necesitas ayuda tú también? ¿Necesitas ayuda en tu mente? ¿Necesitas ayuda en tus actividades? Y no nos ponemos atención. Entonces, si no, aquí nos damos cuenta que si no nos tratamos a nosotros también de manera psicológica, pues no podemos brindarle esos cuidados y mucho menos ser empáticos, porque la cabeza la tenemos hecha un hilo enredado y no controlamos nuestras emociones, no controlamos nuestra vida, pues mucho menos vas a poder controlar la de los demás, ¿están de acuerdo? O sea, mucho menos vas a poder brindarle esos cuidados. Incluso hasta con los mismos estudiantes, con los mismos pasantes, con los mismos jefes, con los compañeros, nos estamos desquitando. ¿Y de qué nos habla eso? Pues de que no nos estamos atendiendo mentalmente. Por eso cuando pasan este tipo de situaciones, al menos yo ya lo trabajé, pues sabes qué, no sé qué tiene esta persona en su mente, a lo mejor está pasando por algo muy fuerte y no se ha tratado, no ha podido reflexionar acerca de su situación y demás. No los justifico, no justificas a la persona tal vez que te está tratando mal, pero sí tratas al menos de comprender, eh, pues que no está pasando por una situación bonita y que tampoco se está tratando, que tampoco está tratando de salir de esa situación. Y eso también nos habla de empatía hasta con los compañeros. Entonces, si ustedes, chicas, sienten que tienen alguna cosa que sanar, alguna cosa que, aunque se escuche muy holístico, muy repetitivo, tienen alguna cosa que les está molestando, que no las hace sentir bien, que no las hace disfrutar su vida, su trabajo en plenitud, pues hay que tratarnos y no pensar que estamos mal por buscar ayuda psicológica. Al contrario, te estás atendiendo como si te atendieras también a nivel físico y eso también te va a permitir brindar estos cuidados paliativos de una manera completa y no solamente los cuidados paliativos, te va a permitir desarrollar todas tus actividades de enfermería de la manera que debería de ser, que es con mucha empatía y brindándole un cuidado de manera integral a los pacientes. ¿Alguna duda, comentario que tengan hasta aquí? Ninguno. Entonces, uh-huh. Entonces denme unos minutitos, chicas. Permítanme tantito. Parece que están tocando mi puerta. Sí, está bien.